Desarrolló en el Senado de la Nación el encuentro internacional Unidos contra la Trata, en una fecha también significativa, ¿no? Y para hablar acerca de lo que justamente se debatió en la jornada de ayer, está con nosotros Janina Boschman, es coordinadora de prevención, protección y asistencia a víctimas y testigos de trata y tráfico de personas de Vicegobernación. ¿Cómo estás, Janina? Buen día, qué lindo tenerte con nosotros. Buenos días, ¿Qué muchas tal? Buen día. gracias. Mira. Gracias por la invitación. Bueno, no, la verdad que agradecidos nosotros, porque que se debata, que se ponga el tema sobre la mesa es un avance también, ya, ¿no? No es algo que, bueno, no se habla en este último tiempo y ustedes hacen mucho hincapié en eso también. Sí, eso es importante, el trabajo que se hace en la provincia, pero también es importante que lo vean los de afuera, porque este es Claro. fue un encuentro internacional y es la misma gente que organizó la cumbre mundial, que también participamos ahí, que fue en Madrid, y bueno, y ahora se hizo a nivel nacional, ¿no es cierto?, en el Senado, y nos invitan a contar el trabajo que estamos haciendo. Sinceramente, uno ahí se da cuenta, ¿no? Cuando comparte con otras personas, otros organismos estatales o de la sociedad civil, todo lo que avanzó Misiones y cómo nosotros lo planteamos. Realmente nosotros siempre estamos en el ojo del mundo cuando se habla de trata de personas, que hay un mapa mundial, ¿no es cierto?, con entre 7 y 9 zonas que se consideran calientes o que se consideran zonas peligrosas, digamos, cuando hablamos de trata, y Misiones es una, o sea, por la triple frontera. Sí, exacto. Entonces muchas veces la gente cree que este lugar es de una manera, y entonces nosotros ayer tuvimos la oportunidad de plantear, digamos, de que a diferencia de lo que el mundo cree que es Misiones, nosotros los misioneros no nos sentimos así. Claro. Digamos, en el sentido, está bien, sabemos que estamos en la zona de frontera, sabemos que Sabemos de la problemática. de la problemática y de la vulnerabilidad Claro. geográfica Que representan que implica tener 90% de frontera con otros países, pero de ahí a que nosotros los misioneros vivamos con miedo, con peligro, que no, todo lo contrario, nosotros vivimos tranquilos, dejamos nuestra puerta abierta, nuestros hijos juegan en la calle, en la plaza, van a la escuela, eso no pasa en otras provincias, y sin embargo nosotros tenemos el 90% de frontera, y tenemos 2 ríos que nos rodean, y tenemos una frontera más allá. Fíjense, tenemos 36 pasos fronterizos, y en Nación son 200 y algo. La gran mayoría Y, están y acá. fíjate cuánto tenemos nosotros en esta provincia pequeña, que es la segunda provincia más chica. Y sin embargo tenemos 36 pasos habilitados. Y después, bueno, Claro. toda la frontera que por ahí Estamos es hablando de un permeable por donde... 30% aproximadamente. Exactamente, es un montón, tenemos controles, eso hay que decirlo, digamos, porque eso es lo importante también, que bien o mal está cuidada nuestra frontera. Claro. Pero la realidad es que nosotros los misioneros no nos sentimos así. Entonces eso también hay que salir a defender. Porque es más, el país ve cuando viene a Misiones, che, qué tranquila esta provincia, qué lindo, y sí, así vivimos acá. Distinto es, ¿no es cierto?, Foz de Iguazú, Iguazú y Ciudad del Este, ¿no es cierto? Claro. Y recién hablábamos fuera de aire y decías Sí. algo que es muy importante, ¿no? Cómo van cambiando los tiempos y hablabas de cómo ha cambiado esta cuestión de la trata de personas y la venta de contenidos a través de las redes. Ha cambiado mucho esa cuestión y hoy hay otra modalidad que hay que atacar con respecto a otros años anteriores en donde, por ejemplo, veíamos el rescate de chicas misioneras en algún burdel, engañadas, llevadas a ese lugar y Eran rescatadas otras por la las policía. estrategias Exacto. también, ¿no? Sí, nosotros creemos que la trata de personas, digamos, después de la pandemia se reinventa, se va mucho a la virtualidad. Ustedes saben que hay distintos tipos de explotación, ¿no es cierto? Sí. Los más conocidos son la explotación laboral y la sexual. Pero la sexual es la que más se virtualizó. Porque justamente nosotros hoy en las estadísticas no tenemos ese tipo de denuncias. Sin embargo, yo hablo con la gente del Poder Judicial, de la Justicia Federal, ¿no es cierto? Y hubo un momento, no sé, 10 años atrás, 15, que era todos los días rescatar mujeres de prostíbulos que estaban en otras Claro. provincias.
misioneras, Exacto. digamos, Sí, que sí, había que sí. ir a buscarla. Y nosotros eso hoy no lo vivimos. Y Claro. no decimos que no, que quizás no esté pasando, Ujú. pero no se denuncia y creemos, ¿no es cierto?, analizando los organismos que trabajamos esto, que se virtualizó. Claro. Y que hoy el negocio de las redes de explotación está en la compra-venta de material sexual. Mm. A partir de esto que decís, ¿hay que rediseñar o hay que trabajar en diseñar, bueno, nuevas estrategias de protección? Sí, por supuesto, hay que Mm, revisar todo. Si bien la ley habla, es como más presencial, ¿no es cierto? La ley ujú, habla de Sí, captar, ofrecer, trasladar, pero después dice también otras modalidades. O sea, mm, habla de la explotación sexual, ¿verdad? Pero también dice otras modalidades. Y ahí claro. es donde nosotros estamos tratando de decir, bueno, acá en estas otras modalidades, ujú, veamos las nuevas. claro. Contemplemos esto. ¿Por qué? Porque es necesario estar analizando. Y por supuesto que hay que revisar leyes. Por ejemplo, hoy una investigación de trata no puede estar alejada de una investigación de ciberdelitos. Claro. Ujú, Porque sí o sí se utiliza la Exacto. virtualidad. Las redes de trata, que siempre fueron transnacionales, hoy se organizan prácticamente en su totalidad con la virtualidad. Se organiza todo el Sí, sí, negocio sí, sí. ahí. Entonces hoy hay que atacarlo como una cuestión de cibercrimen. Claro. Y ahí también está asociado, ayer quedó bien claro eso, digamos, la relación que tiene la explotación sexual con el lavado de activos, digamos, con una cuestión económica, Sí, con esto digamos, de lo ilegal, ¿no es cierto? De la ujú, actividad ilegal, claro, ujú. del dinero que genera y que hoy tiene que ver con activos. claro. Utilizan esa moneda ilegal, ese mundo ilegal, digamos. Claro. ¿Y está adaptada nuestra legislación para atacar eso o hay que trabajar aún mucho más en encontrar la legislación que ataque directamente a esta cuestión, a esta nueva modalidad de trata de personas? Misiones es vanguardia. Nosotros tenemos desde el año pasado la Fiscalía especializada en ciberdelitos. Y no es solo eso, Sí, nosotros del 2015 tenemos la División de Cibercrimen. Fíjense, en el 2015 ya se empezó a entender los delitos cibernéticos en Misiones. Y eso creado por ley. Y no es solo eso, ayer nos dimos cuenta que nosotros en el 2008 tenemos división de trata en la policía. Y en otras claro, provincias no existe eso, porque siempre se refuerza todo en la justicia federal claro, y en las fuerzas federales, porque es un delito federal. Ujú, Pero sin embargo, en Misiones, el mismo juzgado federal y las mismas fuerzas federales piden constantemente la colaboración de la policía provincial. ujú. Entonces ahí exacto. nosotros nos damos cuenta que siempre estamos, parece, un paso al frente. Nosotros ayer hablando de nuestra ley, de nuestra creación de la Fiscalía de Cibercrimen. O sea, hay gente especializada para investigar esto. Ujú. Y que la misma justicia federal pide intervención a un organismo provincial para que investigue, para que colabore. Eso es vanguardia, digamos. Otras Ujú. provincias, Claro. no. Janina, ¿cuáles son Sí. las redes más comunes, las más utilizadas? Para Redes todo, sociales. claro, las redes o las plataformas en realidad, redes Sí. por ahí no, pero sí las plataformas. Y depende mucho de la edad. Ujú, Los niños, niñas y adolescentes utilizan mucho los videojuegos, que también son de alguna manera una red social porque habilitan chat. ujú, Entonces utilizan los videojuegos y hablan ahí. Y Claro. para los adolescentes el TikTok es uno de los más importantes. Y después Instagram. Pero el ujú. Instagram ya empieza como de la adolescencia para arriba. Ahora, de la adolescencia para abajo, porque ustedes tienen que pensar que a partir de los 8 años ya Sí, empiezan a utilizar los dispositivos, Ujú, es las plataformas de videojuegos, TikTok, y de ahí empiezan con el Instagram. claro, Y después los adultos utilizan más Instagram y Facebook, sí, y también TikTok. claro. claro. Bueno, en realidad las redes por ahí sirven para captar, ¿no? Sin Entonces dudas. también Ahí es un están. medio viable. Ahí Claro. están detrás de las redes sociales. Hoy esa captación física, que es lo que siempre remarco, ¿no? La Mm, combi blanca, que tanto le Claro. hablábamos a nuestros Sí, hijos, sí, no sí. No existe. existe más. O sea, no es claro. que no va a pasar, puede pasar, pero es un caso, o sea, el Claro. porcentaje no es. Entonces, cuando hablamos de prevención, le entregamos el dispositivo y le tenemos que Mm, hablar a los chicos de los peligros que hay. Y de claro. cómo hoy el engaño, nosotros incluso hemos armado unas estrategias con el cuento de Caperucita, ¿no es cierto? Ujú, De que el lobo hoy
es está en el celular y es el que te dice qué linda que estás, qué bueno, yo sí te entiendo, no como tus padres, esto es un secreto, no le cuentes Mira, a nadie. O sea, hoy están ahí, ¿no es claro. cierto? ¿Qué pasa con las cuestiones de fotografía? Porque hace horas conocíamos un caso aquí en la provincia de Misiones con una escuela del Soberbio, Sí. en donde un docente comenzó a sacar fotos, digamos, raras Ujú. a los chicos. También constituye algo para llamar la atención del tema de venta de pornografía infantil, de trata, Constituyen un Sí. también. delito. Sí, por supuesto, Mm. es una alerta. El tema es que ahí vemos la necesidad que tiene la sociedad de sensibilizarse y de conocer cómo opera. Por eso Claro, nosotros decimos que tenemos que hablar del tema, porque por ejemplo, la docente, la directora tomaron conocimiento, en teoría, ¿no? Por lo que sí, están denunciando, hace un par de meses. Sin embargo, el docente dijo, no, es un trabajo, digamos, la foto de los pies. Entonces quedó ahí, pero sin claro, embargo, si nosotros conocemos cómo están operando hoy las nuevas modalidades, esa es Ujú. una alerta. Ese es un claro. indicador. Y otro de los indicadores es que, en teoría, este docente jugaba muchos juegos en red, que los mismos Claro. estudiantes le querían mucho a ese maestro porque era distinto, digamos. Mm. Entonces, son Bueno, alertas pero que... todo lo que escondía, esos juegos también que ahora Sí. nos venimos a enterar, ¿no? Y Mm. siempre tenemos que entender que todo va a depender de la investigación, porque Claro, por ahí uno se pone en el lugar de la familia y de la desesperación y del enojo, pero hasta que no se investigue qué hacía con esas fotos, porque, Mm. digamos, se exige mucho, ¿no es cierto? Por ahí uno siente, ya quiero que vaya preso, pero a ver, una claro, foto de un pie no amerita o no es suficiente como para... Ahora, si se puede comprobar, que es lo mismo que pasa con la trata de personas, Ujú. si nosotros vemos en la captación o en el ofrecimiento que yo estoy tratando, hablando, entregando a una persona, pero no llegó a pasar, Ujú. pero si claro, se puede comprobar la intención, ahí recién uno puede decirnos, pero eso solo la claro, investigación Ujú. lo puede determinar, pero sí, está todo relacionado con claro. Janina, y justamente en esta cuestión, digamos, está faltando de parte del Estado, de los organismos que se dedican justamente a esta problemática, de dar a conocer aún más a la población, porque da la sensación que muchas veces la nueva modalidad de comunicación respecto a las redes sociales, y no comunican por los medios masivos, sino por redes sociales, justamente esta cuestión, ¿no? De a qué es lo que hay que estar atento por parte de la familia cuando suceda esto, porque pareciera justamente lo que decís vos, cuando la gente está informada, sabe cómo actuar, pero cuando no está informada, lo primero que pide es que se vaya preso, Ujú. sin Ujú. tener Sí, todos los elementos necesarios. obvio que siempre nos falta información, pero ¿sabes por qué nos falta información? Porque estas cuestiones van siempre 10 pasos al Adelante, frente. Y cuando nosotros estamos tratando de entender cómo funciona el Roblox ya no se usa más. Ujú. Cuando claro. estamos tratando de entender cómo es el TikTok, ya pasaron a otra plataforma. O sea, ¿se entiende? Siempre Sí, están sí, 10 sí, pasos al frente. Y nosotros también tenemos que entender que nosotros en Misiones tenemos todavía una cuestión. Fíjate el Soberbio. El Soberbio es uno de los pueblos más hermosos de sí, Misiones. Los chicos realmente allá juegan todavía en la calle, en Mm. la plaza. O sea, Se da. entonces, digamos, uno va sensibilizando, ¿no es cierto? Uno va hablando, pero hasta que no te pasa también, muchas veces la información pasa y no le das pelota hasta que no te pasa. claro, Y lo decía un papá ayer, ¿eh? sí, 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 Janina, para que podamos entender, a ver, ¿qué es la trata de personas, no? Porque es lo mismo trata de personas o trata de blanca, como se decía hace un tiempo, ¿no? Y no sé si se sigue utilizando todavía, No, ¿no? no, ese término Mm. no se utiliza más, se trató de erradicar, porque esto, o sea, la trata de personas Ujú. es un camino que lleva a una persona vulnerable a una situación de explotación. Ujú. Hay distintos tipos de explotación: sexual, laboral, matrimonio arreglado, venta de órganos. Bueno, pero esto tenemos que entender que viene de la época de la esclavitud. Por eso se dice que es la nueva esclavitud, Claro. las nuevas formas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran los esclavos? Los negros, ¿no es claro, cierto? Ahora, y los negros y las negras eran explotadas sexualmente por sus dueños, digamos. Ellas eran esclavas sexuales. Ujú. Después empieza a avanzar esto, digamos, y empiezan a explotar a las mujeres blancas. Y fíjense, ahí se empieza a hablar de trata, de ahí viene el trata de blancas. Ujú. Como que las negras sí, pero las blancas no.
Claro. O sea, ya viene mal desde Era el comienzo. una cuestión de racismo. Claro, ya, entonces, ¿no? y trayendo Mm. a esto que me decís, mirá lo importante que fue la ley Palacios, un argentino que legisló la primera ley en el mundo que dijo, esto está mal. Él Ujú. tipificó y sancionó para penar estas prácticas de explotación sexual a mujeres y a niños. ¿Y hace cuánto eso? 1913. 1913. Mm. Y fue el primer gobierno nacional que lo hizo. Y Ujú. fue tendencia y fue, digamos, de ejemplo para los otros países. Entonces, desde ahí Argentina viene marcando este trabajo, marcando este precedente. Somos reconocidos en el mundo por esta ley. Claro. Pero viene de ahí ese término. Por eso no se dice trata de blancas, se dice explotación, trata de personas, ¿no es cierto? Explotación. Pero bueno, está bueno la aclaración y también traer a colación, ¿no es cierto?, lo Ujú. importante de seguir sancionando. Así como lo hicieron en 1913, sancionar es fundamental, pero para Ujú. sancionar hay que ver esto, ¿no es cierto? Claro. Cómo se va modificando y a ir traduciéndolo en las leyes. Misiones, Ujú. obvio que siempre está un paso al frente de... Nosotros tratamos el tema, ustedes lo tratan, se buscan de alguna manera poder trabajar con esto. Hay una serie que se estrenó en Netflix hace muy poquito tiempo y hablaba de una cárcel, ¿no? Y donde eso era como una manera fácil de que ingrese dinero. Y hablaba justamente de esto, ¿no? De las plataformas, de vender sexo y era muy explícito todo. Y esto no atrasa, digo, no va en contra del trabajo que por ahí se está haciendo y lo que se quiere prevenir. Y yo creo que muestra una realidad que se está naturalizando, porque vamos a ser sinceros, ¿en Ujú. cuántos encuentros, asados, cenas nos sale el chiste de que en cualquier momento me voy a abrir un OnlyFans, en Sí. cualquier momento voy a Ujú. empezar a vender las fotos de mis pies, Ujú. en cualquier momento, ¿no es cierto? Sí, Porque ahí vamos naturalizando. Sin Ujú. embargo, eso es lo que hace que después mi hija de 16, 17 años se abre un OnlyFans, empieza a vender contenido y yo digo, bueno, está haciendo plata, si a ella le gusta sacarse fotos. Ujú. Y empezamos a naturalizar las nuevas formas de explotación. Entonces me parece que sí, que es una serie que muestra una realidad cruda que quizás pasa más en las ciudades, ¿no es cierto? Ujú. Yo conozco nuestra cárcel acá de mujeres y, o sea, no es esa nuestra realidad. No. Pero sí es cierto que está súper naturalizado la venta de contenidos. Y ¿sabes qué? Te digo más, en la desesperación, porque hay algo que quiero dejarlo acá claro antes de irme, que para que exista la explotación, para que exista la trata de personas, Tiene que haber simplemente tiene que haber consumo. una vulnerabilidad y es la necesidad. Y en la situación económica en la que nosotros estamos, la gente se somete a cualquier cosa por plata. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y ahí es cuando se aprovechan estas redes de explotación. Claro. Y Ujú. Janina, ¿cómo trabajan ustedes? Digamos, cuando le acercan una denuncia, ¿cómo es digamos, el mecanismo para llegar justamente a denunciar una situación de trata de personas, por Y si ejemplo? se pueden hacer denuncias anónimas también, Sí, Claro, ¿no? nosotros siempre difundimos en primera medida la línea 145. siendo correctos. La línea 145 es nacional, es gratuita y es anónima. Y es una línea donde no solo es para denunciar, es para asesorarte también. Porque a veces uno no sabe qué es, no sabe Claro, qué exactamente si es o no. Entonces en esa línea lo que hacen primero es asesorarte. Y otro que es gente especializada, digamos. Esa es la claro. diferencia. Y ellos, si la situación amerita, ya automáticamente la judicializan. Tenemos que Mm. entender siempre que esto es un delito federal. Entonces Sí. va a la justicia federal. Y ahí se interviene la Procuraduría de Protección de Trata de Personas, o sea, Ujú. la Protex. Claro. ¿Sí? Toma la denuncia de la 145 y le pasa a la Protex. Y ahí bajan a las provincias, a los juzgados federales, y siempre todo esto primero judicial, ¿no es Sí, cierto? claro, claro. Y ahí recién Mm. nos dan intervención a los organismos ejecutivos, a los gobiernos, una vez que la persona, una vez que se judicializa, que la persona se rescata, todo eso hace juzgados y seguridad. Y después recién llega a nosotros, a los organismos provinciales y municipales cuando llega a su casa la persona, ¿no es cierto? Claro. Ujú. Pero primero se judicializa todo de esa manera. Juzgado federal y policía, ¿no es cierto? O fuerzas federales, digamos. Entonces,
nosotros siempre difundimos la 145, pero también se pueden hacer denuncias en la Fiscalía Federal y también se puede hacer en cualquier comisaría. Ah, perfecto. Porque no es que tiene que ser sí o sí ahí. El tema es que nadie quiere denunciar eso, nadie quiere meterse con, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso siempre se recomienda la línea 145. Pero se puede hacer en cualquier dependencia policial y en cualquier juzgado o fiscalía. Claro, dentro de este panorama que en este encuentro seguramente se habrá abordado, ¿hay, digamos, provincias más vulnerables, provincias que están, digamos, con el tema de de trata de personas con situaciones complejas, con números en rojos? Sí, el tema de los números es siempre bastante complejo, ¿viste? Porque muchas veces los que menos hacen son los que menos estadística tienen. Claro. O sea, no tenemos casos, dijo Corrientes cuando pasó el caso Loan. Claro. Estadística 0. Claro. Ahí ya es como Sí, llamativo. sí. Entonces, sí, ayer se plantearon varias provincias que bueno, que están, digamos, no sé si, no desde la cifra, sino desde Claro. la organización, digamos, para combatir y para trabajar con el delito. Ujú. Nosotros en Misiones estamos bien organizados, lo que no significa que no pueda pasar. Claro. No, claro. Porque eso tenemos que entender, digamos, que va a Nadie pasar. es infalible, digamos. No, por supuesto. Y porque además son redes de explotación transnacionales, no tiene frontera esto. Claro. Entonces nos puede atravesar. Es más, se dice mucho que Misiones es provincia de tránsito. Claro, Ujú. por la triple frontera, por lo permeable que es. Pero sin embargo, nosotros lo que tenemos que evaluar es nuestra población misionera, si sufre esta problemática, si hay Claro. denuncias. Y en ese sentido, nosotros, digamos, aceptamos y contamos siempre. Lo que más se denuncia en Misiones es la explotación laboral. O sea, trata con fines de Claro. explotación laboral. Porque lamentablemente nosotros nos hemos pasado todo el verano, nos pasa todos los años, en las épocas de cosechas, de estar rescatando misioneros, de la cosecha, qué sé yo, de arándanos en Entre Ríos, de resina en Corrientes, De uvas en Brasil, Mendoza. todas las cosechas que tiene Brasil. Entonces, contra eso no podemos, porque toda persona es libre de ir a trabajar a Claro. donde quiera. Muchos van, les va bien, por ejemplo a Brasil. Sí. Van a hacer el trabajo, les va bien, vuelven, ¿no es cierto? Perfecto. Ujú. Ahora, hay gente que va y no les va bien. Y No son tienen la misma explotados suerte. y sufren trata. Entonces, eso es lo que nosotros lo que más se denuncia en Misiones es eso. Claro, dentro de esta, hace poco tiempo atrás Misiones era muy, era una provincia en donde muchas veces se conocieron, hubo una época en realidad, no siempre, una época en donde se hablaba mucho de la venta de chicos. Ujú. ¿Esto sigue sucediendo? ¿Bajó los índices? Esto no está tipificado. Ayer Ah. se habló mucho de eso, de que también pretenden que se tipifique eso y que se tipifique el alquiler de vientres. El También. mal dicho, porque bueno, Ujú. ahí también hay una situación de alguna manera de aprovecharse, ¿no es Había un cierto? caso resonante en la Argentina, si no estoy mal, fue en la provincia de Córdoba, también, que hizo Sí. que se ponga sobre la mesa también esta situación de, bueno, Sí. los alquileres de vientre. Bueno, eso salió mucho ayer, el tema en el encuentro, y sí, la verdad que también, viste, Misiones muchas veces es etiquetada, ¿no es Claro. cierto? Mm. Acá supuestamente se vienen y se compran bebés. Bueno, Los nosotros rubios. siempre, y sí, puede ser, no sé, pero no se traducen las denuncias. No, claro. Nosotros ¿Y necesitamos aumentaron que... las denuncias en este último tiempo? No, por No. eso te digo, Mm. nosotros necesitamos que si esas cosas suceden, se denuncien, porque también a raíz de las denuncias es cuando se va sancionando. Exacto. Digamos, pero bueno, sí son cosas que yo creo que se va avanzando, se va trabajando, sobre todo los encuentros como el de ayer, donde hay ONGs o, digamos, hay gente de la sociedad civil, ¿no es cierto? Claro. Que muchas veces nos viene a decir lo que no queremos escuchar. Entonces, estamos los organismos estatales. Fíjense, ayer había un juez de renombre, ¿sí? De un juez federal, había los representantes de migraciones Ujú. encargados de trata de personas, Claro. los representantes del Ministerio de Seguridad, que tienen el protocolo para actuar frente a situaciones de trata, un nuevo protocolo que acaban de aprobar en Nación y que Mm. eso ahora va a bajar a Misiones
¿A quiénes van a capacitar con ese protocolo? Prefectura, Gendarmería, Migraciones, porque ellos, ¿Y Policía a partir Federal. de cuándo comenzaría a implementarse este Y nuevo ayer protocolo? conocí a la persona encargada, Ah, hablamos ujú. de eso, me dijo que ellos van a bajar esas capacitaciones a territorio. Fíjense lo Claro. importante que es que prefectura, por ejemplo, los que hacen el patrullaje En el río. en barco, digamos, en las embarcaciones, ¿no es cierto?, tengan estas herramientas. Claro. Ujú. Porque nosotros conocemos nuestra provincia acá, hay canoas que pasan todo el Sí. tiempo, porque es cultural también, es lo que yo Mm. les digo. O sea, tienen la tía de un lado, la abuela del otro, vienen a comprar, se van. O sea, esa es nuestra realidad, digamos. Claro, sí, Naturalizado. sí, sí. Entonces, esa gente se va a capacitar con este nuevo protocolo. Ujú. Y es sumamente importante. Si yo te digo que tenemos 36 pasos habilitados, donde hay presencia de prefectura, de migraciones y de gendarmería, esta gente se tiene que capacitar. Totalmente positivo entonces la Re reunión. positivo, re positivo. Bueno, la verdad que el tiempo da para toda una mañana, pero te agradecemos por este tiempo compartido con nosotros y para contarnos un poquito más acerca de cómo están trabajando, ¿eh? Gracias, Janina. No, por favor, muchas Gracias, gracias a muy amable. ustedes. Janina Boschman es coordinadora de prevención, protección y asistencia a víctimas y testigos de trata y tráfico de personas de Vicegobernación, hablando con nosotros acerca de esta presentación que se hizo ayer, encuentro en el Senado de la Nación. 9:30.